Romanos 8, del 29 al 30. Somos el canal de YouTube de la Iglesia Presbiteriana Divino Redentor de San Fernando y te invito a que te suscribas a nuestro canal y le pongas me gusta a este video. Dice así la palabra del Señor: que los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Oremos. Señor Dios, Padre nuestro, así como cantamos recién, Padre nuestro que estás en los cielos, clamamos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que por misericordia tú seas con nosotros asistiéndonos en este culto, capacitando nuestras mentes, nuestros corazones para estar atentos y poder entender lo que tú quisiste transmitirnos por medio de las Escrituras, para que nuestras vidas puedan ser consoladas, edificadas. Al que esté con poco ánimo, tú les puedas infringir ánimo por medio de su palabra. Te rogamos esta bendición para esta iglesia por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, ustedes recuerdan, la semana pasada expusimos hasta el versículo 28, donde dijimos que el Espíritu Santo nos ayuda en medio de nuestras debilidades, particularmente nuestra debilidad en la oración cuando no sabemos cómo orar. El Espíritu Santo intercede, clama directamente ante el Padre por nosotros y Dios siempre concede las peticiones al Espíritu Santo. Dijimos que muchas veces la respuesta de Dios no es lo que nos agrada a nosotros. Muchas veces la respuesta de Dios viene por circunstancias difíciles y dolorosas. Pero el gran consuelo que nos da la palabra de Dios, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios es el que dispone todas las circunstancias para el bien de aquellos a quienes le aman, que han sido llamados por Él. Pero si cortamos la serie de sermones ahí, en el versículo 28, nos perdemos de cuál es el propósito de Dios con todas estas cosas que Dios dispone, que muchas veces son dolorosas para nosotros, pero Dios las dispone ¿con qué motivo? Eso vamos a ver hoy. ¿Con qué motivo Dios permite tantas circunstancias que en el momento nos causan tristeza y dolor? ¿Cuál es el motivo que Dios disponga todas las cosas para nuestro bien? Y la respuesta viene en el versículo siguiente: porque a los que antes conoció, también los predestinó. Vamos a hacer un alto por las palabras importantes que vemos acá. A los que antes conoció. Es decir, el texto, con los que antes conoció. ¿Acaso Dios no es omnisciente y conoce todas las cosas? ¿Acaso hay alguna persona a la cual Dios no conozca? ¿Por qué dice a los que antes conoció? Está hablando de un grupo específico de personas. No dice que conoció a todo el mundo, sino que conecta a aquellos que todas las cosas les ayudan a bien, con a un grupo de personas que antes conoció. Bueno, para entender esto, es fundamental comprender el significado de la palabra conocer en la Biblia. Para entender que el significado de conocer va mucho más allá de un conocimiento intelectual acerca de la vida de una persona. La palabra conocer en la Biblia denota intimidad, un conocimiento íntimo. Recuerden Mateo 7, cuando el Señor Jesucristo dice: muchos me dirán aquel día, en tu nombre, Señor, hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos tantas cosas en tu nombre. La respuesta del Señor Jesús es: nunca los conocí, hacedores de maldad, aléjense de mí. Nunca los conocí. ¿Será que el Señor Jesucristo no estaba consciente de la existencia de estas personas? ¿Será que Él no conocía todas las cosas que estos hombres hacían? No se trata de eso. En el fondo está diciendo: yo nunca tuve intimidad con ustedes. Nunca los conocí a ese nivel íntimo. Recuerden, Génesis 4, versículo 1, dice que cuando Adán conoció a su mujer Eva, ésta dio a luz un hijo. O sea, en Génesis la palabra conocer apunta a la relación íntima de Adán con su esposa.
Mateo 1:25 dice que José el carpintero no conoció a su esposa María sin que antes ésta diera luz a Jesús. Está diciendo que José no tuvo intimidad con María antes que Jesús naciese. Así que en las Escrituras la palabra conocer apunta a una comunión íntima, estrecha. Por lo tanto, cuando dice la Escritura, porque a los que antes conoció, se refiere a personas con las cuales Dios tuvo una comunión íntima, estrecha, antes. ¿A qué apunta ese antes? Recuerden lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 4, dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Es decir, Dios nos conoció y nos escogió antes de la fundación del mundo. Dios tuvo intimidad con nosotros. ¿Cómo es eso? Si nosotros no existíamos, no nacíamos. No nacimos, sino que muchos años después. ¿Cómo es que Dios tuvo esa comunión íntima con nosotros? Bueno, es que Dios no está sujeto al tiempo como lo estamos nosotros. Nosotros los seres humanos somos limitados por la dimensión del tiempo. El futuro no lo conocemos. No sabemos qué viene el día de mañana. En ningún sentido. Ni siquiera sabemos si estaremos vivos el día de mañana. El presente para nosotros prácticamente no existe. Porque ¿qué es el presente? No sé, pues yo digo la palabra carta a los romanos, el presente. Ahora ya es pasado, porque ya lo dije. O sea, el presente es poco palpable para nosotros, el ya, el ahora. Lo que yo diga ahora, en una fracción de segundo ya es pasado. El pasado no lo podemos modificar. Sin embargo, el pasado nos condiciona a todos nosotros. Así que el ser humano está limitado por el factor tiempo, por la dimensión tiempo. Pero no es así en el caso de Dios. Uno puede decir, es imposible que Dios me conociese antes que yo existiese. Bueno, para Dios no es posible porque Dios no está limitado por el tiempo. Hebreos capítulo 1, versículo 5, cita el Salmo 2, versículo 7, que dice, tu hijo eres tú, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Hablando del Señor Jesucristo, Dios el Padre, dando testimonio de Jesucristo, dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Las sectas se toman de ese texto para decir, ven, Dios engendró a Jesús. Por lo tanto, hubo una época en la cual Jesús no existía, porque fue engendrado. Yo fui engendrado en algún momento por mi Padre, por lo tanto, antes de que yo fuese engendrado, yo no existía. Entonces, ellos llevan ese texto al entendimiento, según la experiencia humana, del tiempo, que estamos limitados por el tiempo. Por eso dicen, lo que es engendrado hoy no existía ayer. Pero para Dios, que no está sujeto al tiempo, para Dios el hoy existe. Para nosotros el presente ahora ya no existe porque ya es pasado, pero no es la realidad de Dios. Cuando Dios dice hoy, se está refiriendo a la eternidad. Cuando dice yo te engendré hoy, está diciendo que el Hijo de Dios, Jesucristo, es eternamente engendrado. El hoy para Dios es la eternidad, sin principio, sin fin. Por lo tanto, Jesús es el eterno Hijo de Dios. No tiene principio, no tiene fin. Eternamente Jesús ha sido Hijo de Dios. Ha habido un momento en la historia en que Jesús no haya existido. Él no es creado, es eternamente engendrado. Por eso es el eterno Hijo de Dios. Reitero, yo te he engendrado hoy. Está diciendo, eternamente tú eres el Hijo engendrado. De eternidad a eternidad. No hay un periodo de tiempo en que Jesús no haya sido el Hijo de Dios. Él es el eterno Hijo de Dios. Así que Dios nos conoció a nosotros mucho antes que existiésemos, sí, pero eso no es problema para Dios porque Dios no está limitado por el tiempo como lo estamos nosotros. Dice, también lo predestinó, nos predestinó, es decir, definió de antemano. Dios predestinó, preparó nuestra vida de antemano, y esto en conexión con estas cosas que nos ayudan a bien, es decir, todas las cosas que nos ayudan a bien, ¿con qué propósito dice? Que nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Es decir, el motivo por el cual Dios hace que todas las cosas nos ayuden a bien es para ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Para esto nos predestinó Dios, para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, wow, entonces Jesucristo es nuestro hermano. Sí, en cierto sentido es nuestro hermano porque somos hijos del mismo Padre, somos hijos de Dios. Entonces, ¿podemos decir que Jesús está al mismo nivel de nosotros si somos hermanos, somos hijos de un mismo Padre? La respuesta es no, porque todos somos hijos de Dios, pero como bien dice Juan 1:18, Él es el unigénito del Padre. Es decir, la condición de hijo unigénito solamente la posee Jesucristo el Señor. Nosotros somos hijos de Dios, mas Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios. Tiene una condición única. Y parte de esa condición única radica en su eternidad, que es el eterno Hijo de Dios, eternamente engendrado. Ninguno de nosotros es eterno. Nosotros sí, en algún momento no existíamos, y Dios nos creó. Pero Jesucristo no tiene principio, no tiene fin. Es el eterno Hijo de Dios, unigénito Hijo de Dios, coigual con el Padre en poder y autoridad. Por lo tanto, Jesucristo es Dios, así como su Padre es Dios. Por lo tanto, no está a nuestra altura, mejor dicho, nosotros no estamos a su altura, pero en cierto sentido sí somos hermanos de Jesús, en el sentido que somos hijos del mismo Padre. Y Dios el Padre ha puesto a Jesucristo como el modelo para nosotros. ¿Por qué es necesario este modelo? Ustedes saben, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Cuando Adán cae en pecado, Adán y toda la humanidad queda con la imagen de Dios profundamente dañada. No obstante, el hombre no deja de ser imagen de Dios. Cuando ustedes escuchan de un criminal terrible, un violador, un asesino, se preguntan, ¿será que ese hombre porta la imagen de Dios? La respuesta es sí, sigue siendo portador de la imagen de Dios, pero la imagen de Dios en ese hombre está profundamente dañada por el pecado. Nació con la imagen de Dios dañada a causa de la caída de Adán. Y así es con cada uno de nosotros. Todos somos portadores de la imagen de Dios, pero esa imagen de Dios en nosotros está profundamente dañada. Entonces Dios levanta a un hombre que refleja su imagen de forma perfecta, que es Jesucristo. Por lo tanto, es nuestro modelo para ser restaurados a la imagen de Dios. Cuando dice que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, te está diciendo, Dios se propone restaurar la imagen de Dios en nosotros por medio de Jesucristo. Dice, este es el ejemplo que ustedes tienen que seguir. Nuestro carácter tiene que ser conformado de acuerdo al carácter del Señor Jesucristo. Esto es un proceso que parte en nuestro nacimiento espiritual, en nuestra justificación, y termina hasta el día de nuestra muerte, y alcanzará su consumación el día de nuestra glorificación cuando regrese el Señor Jesucristo. Por lo tanto, este conformar a la imagen de Jesucristo, este proceso de restaurar la imagen de Dios dañada en nosotros, es lo que Dios se propone hacer con todas las cosas que Dios dispone y ordena en nuestra vida. Esta promesa, como dije la semana pasada, no es para todo el mundo, es exclusiva para los hijos de Dios. Todo lo que Dios hace en su vida tiene el propósito de restaurar la imagen dañada de Dios en cada uno de nosotros. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Es importantísimo, hermano, que tú tengas la seguridad absoluta que Dios te ha llamado. Si Dios te ha llamado, es porque Dios está obrando en tu vida. Si Dios te ha llamado, entonces tú puedes reclamar para ti esta promesa de que todas las cosas te ayudan a bien.
Si tú no tienes la seguridad de haber sido llamado por Dios, entonces no puedes decir todas las cosas me ayudan a bien, porque es una promesa a los que Dios conoció, a los que predestinó y posteriormente llamó. Por lo tanto, toda persona que es llamada por Dios es porque previamente fue predestinada por Dios para seguir este camino de ser restaurada la imagen conforme al Señor Jesucristo. Un día una persona dijo, ¿y qué pasa si una persona siente el llamado del Señor y va a Dios y se encuentra con un Dios que no lo predestinó? Bueno, ese cuestionamiento es imposible que ocurra en la realidad, porque el texto dice que a todo aquel que Dios llama es porque previamente lo ha predestinado para salvación. Así que ninguno puede decir, yo quise buscar a Dios pero no me predestinó. No, porque el que pone el deseo de buscar a Dios es Dios mismo. Es Él el que toma la iniciativa. Así que, pregúntate, hermano, ¿tienes la seguridad absoluta que Dios te llamó? ¿Que Dios te llamó por medio del Evangelio a seguir, a ser un discípulo de Jesucristo, a ser conformado conforme a la imagen de Jesucristo? El Espíritu Santo, dice el propio Romanos 8, da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Tú puedes asegurar que el Espíritu Santo pone ese testimonio en ti de que eres hijo de Dios. Si ese testimonio está en ti, ten la seguridad que todas las cosas que ocurren en tu vida es para tu bien, para ser conformado a la imagen del Señor Jesucristo. Dice, a los que a estos llamó, a estos también justificó. ¿Cómo nos justifica Dios? Romanos 3 dice que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Si tú fuiste llamado por Dios y creíste en el Señor Jesucristo, creíste que Él es tu Salvador, tu Redentor, que Él es el Hijo de Dios, que es el Mesías prometido, si tú crees que Él murió por tus pecados, que Él cargó con tus pecados en la cruz, que Él murió y resucitó y ascendió a los cielos, si tú crees ese mensaje, entonces tú eres justificado por fe, por creer ese mensaje. Si tú eres llamado por Dios, entonces Dios también te justifica, porque Dios te da la fe para que creas en su Hijo Jesucristo. Dice, a los que justificó, a estos también glorificó. Recuerdan que parte el versículo 20, a los que antes conoció, y nos preguntábamos, ¿cómo Dios nos conoció antes de existir? Ahora habla de un evento futuro, parte hablando de un evento pasado, el conocimiento previo de Dios. Ahora, cuando habla de glorificación, ¿qué es la glorificación? La glorificación es la transformación de nuestros cuerpos en cuerpos gloriosos e incorruptibles. Cuerpos que no se enferman, que no envejecen, que no mueren. ¿Cuándo ocurrirá eso? Cuando el Señor Jesucristo venga y resucite a todos los que han muerto en Él, y los que estemos vivos seremos arrebatados con el Señor y transformados nuestros cuerpos a un cuerpo glorioso. Eso es la glorificación. Pero nuestra experiencia aún es un evento futuro. Aún no hemos experimentado la glorificación. Sin embargo, miren cómo habla la palabra de Dios. A estos también glorificó. Lo da como un hecho pasado. Como Dios no está sujeto al tiempo como nosotros, no es ningún problema para Dios decir que nosotros ya estamos glorificados, así como no es ningún problema de decir en Efesios capítulo 1 que estamos ya sentados en lugares celestiales junto con Cristo. Lo da como un hecho presente. Para Dios es un hecho consumado, ya dice, a ustedes ya lo glorifiqué. Sí, en nuestra experiencia humana, limitada por el tiempo, es un evento futuro. Pero para Dios, que no está sujeto al tiempo, para Él ya es un hecho consumado. Es tan segura nuestra salvación que Dios dice, a los que llamé, ya predestiné y justifiqué, ya están glorificados. ¿Dónde está esa glorificación? Desde la perspectiva humana, en el futuro. Para Dios ya es un hecho consumado. Justamente basándose en estos versículos, es que los teólogos puritanos, particularmente un hombre llamado John Owen, habló de un concepto que llamaba cadena de oro de la salvación, que encuentra en estos versículos. Dios al que conoce, lo predestina, lo llama, lo justifica y lo glorifica.
Es decir, nunca se corta la cadena de salvación. ¿Sí? Por eso le llamó una cadena de oro que nunca se corta. Los seres humanos cortamos muchas cadenas. Iniciamos procesos y no los terminamos. Iniciamos una carrera y no la terminamos. Firmamos un contrato indefinido por un trabajo y el mes después renunciamos. Nos comprometemos a servir con mucho entusiasmo. De repente en la iglesia pasa el tiempo y se nos agota el entusiasmo y se corta nuestro compromiso de servir. Es decir, todos los seres humanos lamentablemente cortamos la cadena en algún momento, cortamos muchas cadenas. Uno cuando se casa, toda gente que se casa pensando para toda la vida, pero lamentablemente sabemos que no todos los matrimonios duran toda la vida. Hay cortes entre medio. O sea, es propio del ser humano cortar esas cadenas, pero para Dios no es así. Para Dios, cuando toma una persona y comienza a trabajar en esa persona, como dice Filipenses capítulo 1, Él perfeccionará la buena obra que comenzó. Él será fiel en completarla. Si Dios te llamó, hermano, Dios será fiel en completar esta obra que Él está haciendo en ti. ¿Cuál es la obra que Dios está haciendo en ti? Está restaurando la imagen de Dios dañada en ti, desde la caída de Adán en adelante. Y además, ¿cómo lo hace? Lo hace por medio de presentarte a tu Hijo Jesucristo como modelo. Y mientras más crecemos espiritualmente, mientras más nos asemejamos al Señor Jesucristo en su carácter, bueno, esa imagen de Dios va siendo restaurada cada día. Somos transformados de gloria en gloria, como dice 2 Corintios. Cuando nos miramos ante la palabra de Dios, es como si nos mirase a un espejo. Uno cuando se mira al espejo, si está despeinado, se arregla un poco el pelo, se hace algo, no sé, un maquillaje, algo se hace cuando uno se mira al espejo. Generalmente no se deja tal cual, algo se hace en la cara. Bueno, cuando el espejo, que es la palabra de Dios, nos miramos a través de ella y vemos nuestros desperfectos, entonces tratamos de corregirlo. De esa forma el Señor va transformándonos cada día conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, y esa imagen de Dios dañada en nosotros va siendo restaurada. Así que no importa cuántos procesos tú hayas cortado, el proceso que Dios inició en tu vida, ese no se corta jamás. Ahora, todo esto hace sentido cuando lo juntamos con el texto del versículo 28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, estos los que conforme a su propósito han sido llamados. ¿De qué forma podemos estar seguros que Dios nos ha llamado? ¿Tienes fe tú en el Señor Jesucristo? ¿Has creído en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador? Bueno, si tienes esa fe, entonces tú has sido llamado y Dios está obrando. Dios obra todas las cosas para el bien de aquellos que le aman. ¿Con qué propósito? Ahora está más claro. Con el propósito de conformarte a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y alguien puede decir, sí, pero yo tengo una enfermedad crónica. ¿Será que esta enfermedad crónica ayuda para eso? Por supuesto que sí. La palabra dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Alguien puede decir, a mí se me murió un hijo. ¿Será que eso me ayuda para bien si solamente me trae dolor? Bueno, si tú eres creyente, si estás en Cristo, sí. Todas las cosas te ayudan a bien para conformarte a la imagen del Señor Jesucristo. Así que si tú tienes seguridad plena que eres un hijo de Dios, cuando te suceden cosas desagradables, pues tú puedes glorificar a Dios en medio de la adversidad. ¿Puedes con confianza decir, esto es para la gloria de Dios? Por supuesto que sí, porque Dios es el que dispone todas las cosas, que está trabajando, está moldeando tu vida, y Dios va a moldear tu vida hasta el último día que tú estés en la tierra. Alguien puede decir, pero yo tengo tantos años ya, ¿qué Dios tiene que hacer conmigo? Bueno, si Dios te tiene con vida hasta el último aliento, hasta el último segundo que estés en la tierra, Dios está trabajando en su vida. Esa obra que Él comenzó en su día, Dios será fiel en completarla. Solamente Dios sabe qué día termina esa obra. Nosotros no, estamos limitados por el tiempo. Pero Dios, al no estar limitado por el tiempo, uno puede descansar con confianza en Dios. Nosotros no conocemos el futuro. Mucha gente anda con temor y estamos en el tiempo del fin, el Señor viene en cualquier momento. Bueno,
los tiempos están en las manos de Dios. No nos es dado a nosotros conocer la fecha ni los tiempos de la segunda venida de Cristo. Eso queda en la potestad exclusiva de Dios. Con esta misma inquietud estaban los discípulos en Hechos 1 cuando le dijeron, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesús le dice, no les corresponde a ustedes conocer las fechas, pero vendrá el Espíritu Santo y tendrán poder para ser mis testigos. La misión de la iglesia es testificar de Cristo, no andar preocupada y calculando fechas de la segunda venida de Cristo. Y aunque sean muy adversas las circunstancias en el mundo, para el pueblo de Dios todo esto le ayuda a bien, para ser conformados a la imagen de Jesucristo. Y alguien puede decir, ¿será que mis problemas matrimoniales también me ayudan? Bueno, la Biblia dice que sí, el Señor dice que sí. Todas las cosas te ayudan a bien para tratar aspectos de tu carácter que tienen que alinearse con el carácter de Jesucristo. Yo creo que todos pueden dar testimonio. Tal vez alguien diga, cuando llegué a la iglesia, una persona muy orgullosa, muy arrogante, pero el Señor me fue tratando y me ha enseñado a ser humilde. Otro puede decir, yo era muy prejuicioso, pero el Señor me ha mostrado que primero tengo que analizarme a mí mismo antes que apuntar con el dedo a mi hermano. Todo ese trabajo que Dios hace en tu vida, lo hace por medio de las circunstancias que Él permite en tu vida. Dios te va guiando, te va enseñando, te va instruyendo continuamente. Y este proceso pedagógico de Dios para con nosotros, reitero, no termina nunca. Así que yo no sé cuál es la circunstancia que tú estás enfrentando, hermano. Tal vez tú estés en una prueba o tal vez no. Tal vez estés lleno de bendición en este momento. Bueno, ya sea que estés en prueba o que estés experimentando abundante bendición de Dios, sea como sea, Dios está moldeando la imagen de su Hijo Jesucristo en ti. Bendiga, hermano, vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te podemos dar gracias por todo lo que tú haces en nuestra vida. Hay tantas cosas, Señor, que nos han traído dolor, desilusión, pero ahora podemos decir, gracias, Señor, porque todo esto fue bueno, fue necesario, para que tú puedas ir puliendo mi vida, corrigiendo mi vida. Te damos gracias, Señor, por todo lo que harás en el tiempo futuro, en la vida de cada uno de nosotros. No sabemos lo que viene en nuestras vidas el día de mañana, el año siguiente. No sabemos cuánto tiempo estaremos en esta tierra, pero sabemos que todo lo que tú haces en nuestra vida es necesario. Tú nos das lo necesario, por lo tanto te alabamos y te glorificamos, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.